Definición de volúmenes 3, ICRU 62. Este ICRU es el complemento del 50, que fue publicado en 1993. El ICRU 62 se publicó en noviembre de 1999. Después de publicado el ICRU 50, las técnicas de irradiación han ido avanzando, así como también se mejoró mucho la parte de toma de imágenes, ya que se trabajaba ya con imágenes en 3 dimensiones que permitían una mejor definición de los volúmenes blancos, los volúmenes así como de los órganos de riesgo, y con ello la mejoría en cuanto a la planificación. Entonces, en realidad, como dice su nombre, es un suplemento o un complemento del ICRU 50. Como vemos aquí, el contenido está básicamente enfocado a lo que es volúmenes, ¿no? Tenemos aquí la definición de los volúmenes y la definición en cuanto a la dosis absorbida. ¿Qué es lo que se considera previo a los volúmenes? Es la definición de los puntos de referencia, las coordenadas de referencia para definir un buen volumen. ¿Qué significa esto? La posición tanto del paciente, ¿no?, con relación a qué? A las imágenes y con relación al sistema de tratamiento. Aquí tenemos al paciente, su sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas, si trabajamos con el caso de tomografía o resonancia, los sistemas de coordenadas de estos tres deberían de coincidir, porque las posiciones de los órganos, tejidos y volúmenes relacionados con el tratamiento, lo que vamos a usar aquí, ya sean equipos de cobalto o aceleradores lineales, son referidos a los puntos de referencias anatómicos, ¿no?, o marcas que van a estar alineados, donde se van a alinear los pacientes. Y estos tienen que estar referenciados, la parte anatómica tiene que estar referenciado con lo que se va a tomar las imágenes. Los puntos de referencia. Estos puntos de referencia se usarán ya sean de forma interna o de forma externa, o lo que llamamos los puntos que van a alinearse, ¿no?, con el sistema de coordenadas del paciente. Estos puntos de referencia podrían ser internos, como le llamamos aquí, si son hitos anatómicos, por ejemplo, estructuras óseas o cavidades aéreas. Podrían colocar algún tipo de marcadores, por ejemplo, aquí colocan unos clips que van a ayudar a la mejor definición en el caso del GTB. También vamos a tener los puntos de referencias externos, como su mismo nombre lo dice, fuera, ¿no? Pueden estos ser colocados en la superficie del cuerpo o colocados también sobre algunos inmovilizadores, como es en este caso, por ejemplo, de la máscara, ¿no? Máscaras faciales, o se podrían usar también colchones al vacío. Esos puntos de referencia, por ejemplo, están colocados con los tatuajes, ¿no? Entonces, vamos a tener, ya dijimos, ¿no?, los sistemas de coordenadas del paciente, el cual le colocan aquí como un CP, que es el sistema de referencia del paciente en relación al punto de referencia interno, o sea, a qué altura, ¿no?, del volumen blanco se hace el sistema de coordenadas. El otro sistema de coordenadas, el CI, es el punto de referencia con relación a la unidad de imágenes, en este caso, por ejemplo, las tomografías. Y el CR está considerando el sistema de referencia con relación a la unidad de terapia. Entonces, estos 3 puntos de coordenadas, ¿no?, las coordenadas en el paciente, I, imágenes, y R, son considerados como parte de todo el sistema para poder localizar al paciente. Entonces, ya una vez que hemos definido los sistemas de coordenadas, ahora vamos a comenzar con los volúmenes. Los volúmenes, como ya hemos visto con el ICRU 29, que solamente eran estos 3 volúmenes, luego aparecieron en el ICRU 50 más definiciones de volúmenes, ya se consideraba el órgano de riesgo. Y en el ICRU 62 se van a considerar mayor cantidad de volúmenes. Ahí vamos a ver qué significa el ITB, qué significa el PRB, por ejemplo, ¿no?, y la definición de los márgenes. Entonces, en cuanto a los volúmenes, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de volúmenes, vamos a comenzar con el GTB. La definición del GTB es muy similar al considerado en el ICRU 50, en el cual va a considerarse, como dice, volumen, tumor macroscópico. Esta es la parte clínica. Vamos a tener el GTB primario, ¿no?, el GTB metastásico, nodular, ¿no?, nodular o metastásico. Esto es definido por los médicos radioterapeutas. Ellos les van a dar un tipo de diagnóstico clínico, ¿no?, con cada una de las definiciones y de acuerdo al estadio, ¿no?
Este tumor macroscópico, como dijimos, está en función a qué? Está en función a la palpación, está en función a diferentes tipos de imágenes, como por ejemplo por mamografías, por imágenes de rayos X, por imágenes en función a tomografías, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos dice acá, ¿no? Existen al menos 3 razones para definir e informar el GTB. Eso es importantísimo, lo que recalca aquí el ICRU. Dice de forma completa y precisa. En primer lugar, cuando se indicó anteriormente el estadio, ¿no? Tiene que estar bien definido el estadio de acuerdo a la nomenclatura. Y en segundo lugar, porque teniendo una buena definición de GTB, se va a poder definir la buena cantidad o la dosis adecuada, ¿no? Y en tercer lugar, para poder predecir la respuesta tumoral. Entonces es importantísimo definir, aquí les dan algunos ejemplos clínicos, lo vamos a ver al final, cómo definen el estadiaje de cada uno de los tumores. Por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo, ¿no? En el caso de un caso de mama, por ejemplo, en el caso de una mamografía o una imagen de rayos X, una imagen macroscópica de una pieza quirúrgica, una imagen microscópica, ¿no? Entonces, todo esto son parte de las herramientas que nos van a ayudar a definir o van a ayudar a los médicos a definir una mejor definición del GTB. Por ejemplo, aquí muestran un gráfico en el cual es una representación de radiografías laterales de pacientes con tumores cerebrales, en el cual han sido marcados por 8 oncólogos radioterapeutas, trazos continuos, 2 radiólogos y 2 neurocirujanos. Y se dan cuenta que la definición de los GTBs de cada uno de ellos difieren bastante, ¿no? Entonces, por eso es que hoy se tienen mayores herramientas para una mejor definición. Luego vamos a tener el caso del CTB. Esto también, el concepto es muy similar al del ICRU 50. Es el volumen tejido que contiene el GTB, ¿no? Donde está la enfermedad maligna subclínica que debe ser eliminada. Este volumen debe ser tratado adecuadamente, dice, para alcanzar el objetivo de la terapia radical. Entonces, en este caso, el CTB es el GTB más un margen adecuado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Se va a definir carcinoma de células grandes, ¿no? La definición, y se le va a definir un margen, pero ese margen está asociado a la parte clínica. Entonces, por ejemplo, aquí ponen el ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos aquí el GTB, vamos a ver de acuerdo a los focos, dicen 2 centímetros de adicionales a tumor de referencia, etcétera, etcétera. Entonces dan un ejemplo para casos de mama, ¿no? Otra vez, se podría tener, por ejemplo, un GTB definido, ¿no? Pero se te podría definir CTB1 y CTB2. Esto va a definirse en función al tipo del caso clínico, ¿no? Que podría esto tener alguna respuesta a una cierta distancia. Entonces, ¿por qué es importante? Ahora, en el caso del GTB de ser extirpado, o sea, si no se define un GTB y se ha extirpado, entonces aquí se tiene, dice, ¿no?, que definir bien el CTB. Entonces, la definición de CTB es importantísimo porque va a definir la parte anatómica. Esto está asociado con los principios, como dicen, los principios oncológicos. Y hay que dice, en el ICRU viene definido. Si no tiene definido el GTB, tiene que quedar claro en la historia que no tiene definido un GTB, y por eso que se está considerando que la dosis va a ser basado en el CTB. Finalmente tenemos el PTB, no es finalmente, no, o sea, de estos 3, ¿no? El PTB, que es la parte, a ver, cuando antes nosotros teníamos en el ICRU, era el PTB, era igual al CTB más un margen. Pero aquí estaba incluido el margen, tanto fisiológico como el margen asociado a la parte técnica, es decir, asociado a los equipos. Pero aquí este ICRU ya hace la diferencia. Ellos dicen, no, el margen que está asociado a la parte fisiológica, anatómica, se separa de la parte del margen asociado a la parte técnica. Entonces, aquí vamos a tener nosotros la definición del ITB. El ITB va a ser igual al CTB más un margen interno. Estos márgenes van a estar asociados en función a las variaciones interfraccionales e intrafraccionales. Las variaciones intrafraccionales es las variaciones durante una fracción, y las variaciones
interfraccionales son las variaciones durante el curso completo de tratamiento. Por ejemplo, en el caso de las interfraccionales, en cuanto a la posición, por ejemplo, si tenemos una variación aleatoria, está en función a procesos fisiológicos, a la circulación, a la respiración. O sea, es algo aleatorio. La persona podría respirar de forma más profunda, la circulación puede ser más lenta o más rápida, etcétera. Es aleatorio. Entonces vamos a tener en cuanto a posición también, por ejemplo, una variación sistemática. Por ejemplo, en cuanto a la posición, si es prono o supino, ¿no? Ahora, en variaciones interfraccionales también tenemos, por ejemplo, procesos fisiológicos, grado de llenado de cavidades, por ejemplo, el llenado de la vejiga, gases intestinales, etcétera. Pero si lo vemos en variaciones interfraccionales desde un punto de vista sistemático, por ejemplo, está asociado a la reducción del tumor, a la pérdida de peso del paciente y algunos errores técnicos. ¿Qué errores técnicos? De posicionamiento, por ejemplo, si no se usó de forma adecuada los inmovilizadores. Entonces, ¿por qué es importante? Si no se tiene en cuenta este hecho, no se añaden los márgenes adecuados, entonces no se va a poder tener un buen control y se va a dar una sobredosificación o una subdosificación. Por eso que es importantísimo definir los márgenes. Aquí dice bien claro que no sean márgenes demasiado grandes, que puede dar morbilidad, que dará lugar a una morbilidad innecesaria. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ¿cómo es que podríamos definir los márgenes? ¿No? Con el uso de portales, imágenes portales electrónicas, ¿no? Que me van a ayudar a las variaciones y la definición de las incertidumbres. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Aquí han puesto un ejemplo clínico durante el tratamiento de bario ingerido para casos de tumor, si no me equivoco, este era cambio de tumor durante el tratamiento de variación entre fracciones de pacientes con carcinoma de esófago. Aquí vemos que tiene una lesión y aquí la lesión ha desaparecido. Entonces son variaciones entre fracciones. Ya vimos esto. De igual manera aquí también durante la respiración, cuando el paciente inició el tratamiento, por ejemplo, no se le veía aquí, miren, ve, por ejemplo, aquí es muy importante el cambio en cuanto al llenado de los pulmones, ¿no? Porque aquí nosotros estamos hablando de la respiración de los pacientes y vamos a tener, por ejemplo, la variación en cuanto al volumen corriente. Sabemos que nosotros cuando ¿no? ingresa aire vamos a tener volumen corriente alrededor de 500 mililitros a 800 mililitros. Eso va a depender de una persona a otra. Va a depender también de los volúmenes residuales, que puede estar en el orden de 1200 mililitros, así como el volumen de reserva en inspiración, alrededor de 3000, algunos tienen 4000 mililitros. Eso va a llevar a que en la diferencia entre un paciente, entre uno y otro paciente. Si ustedes quieren ver mayor en cuanto a la definición de márgenes, les recomiendo que revisen un reporte de la APM, que es el TG76. Por ejemplo, aquí hace un estudio de los márgenes en cuanto a la parte pulmonar. Entonces, aquí, por ejemplo, problema de los márgenes en cuanto a la región pélvica, y dan varios autores. En cuanto a la parte torácica, también dan varias referencias, cabeza y cuello, varias referencias. Esto es importantísimo definirlo, es importantísimo discutirlo cuando se van a definir los protocolos en cuanto en cada uno de nuestros servicios. Por eso que es importante siempre estar revisando las referencias. Revisen el TG76 en cuanto a la parte pulmonar. Por ejemplo, hay márgenes hasta de 2 centímetros, 3 centímetros. Van a depender mucho del tipo de lesión, depende también mucho del paciente. Entonces, como ya dijimos, regresando, el ITB es igual al CTB más el margen interno. Este margen interno está asociado a la parte fisiológica, es decir, a la respiración, al llenado de la vejiga, al latido cardíaco, a los movimientos intestinales, etcétera. Movimientos puramente fisiológicos. Pero si nosotros... Si nosotros vemos en cuanto al margen de configuración, aquí está asociado, como dijimos, a la parte técnica, es decir, al posicionamiento del paciente, está asociado al equipo,
con el cual nosotros estamos haciendo el tratamiento, ¿no? Si el equipo, por ejemplo, no tiene una buena definición en cuanto sabemos que el isocentro debe tener una variación de más o menos 1 milímetro, pero supongamos que a veces el equipo ya está muy gastado y tenemos esa variación un poco mayor o el movimiento de mesa, etcétera. Eso va a depender de cómo nosotros, ahora si tenemos un buen sistema de verificación y registro, entonces también depende mucho de la zona donde vamos a tratar, obviamente, ¿no? Entonces va a depender con las herramientas con las que tratamos, si tenemos portales, si tenemos un ConVCT, etcétera. Entonces el margen de configuración está asociado a la parte interna. Entonces habremos nosotros visto, eso también está en el ICRU 50, no, disculpen, está en el ICRU 50, pero no está considerado el ITB, ¿no? Entonces aquí nos van a dar, por ejemplo, el ejemplo de si yo tengo el GTB, que tengo la enfermedad subclínica, luego el CTB se le adiciona un margen, al margen que se considera un margen interno, que ya hemos visto en la parte fisiológica. Luego al margen interno se le va a adicionar un margen de configuración. Entonces, de lo que hemos partido del GTB para llegar a un PTB, miren en la cantidad de márgenes que hay que considerar. Y aparte, los órganos de riesgo, ¿no? Aquí están acá. Y ya hemos visto también aquí los sistemas de coordenadas que hemos visto inicialmente, ¿no? El sistema de coordenadas interno, los sistemas de coordenadas de imágenes y el sistema de coordenadas de tratamiento. Luego ya tenemos definido entonces el PTB. ¿Qué es el PTB? Simplemente es el CTB más los márgenes, que es la sumatoria de estos dos márgenes, ¿no? El interno y el de configuración. Entonces aquí nos muestra este ICRU 62 diferentes tipos de planificaciones con un campo, 2 campos, 3 campos, oblicuo, 4 campos, rotacionales, etcétera, en el cual se van a definir los PTBs. Aquí tenemos un caso de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? En el cual van a definir cuál es el CTB, el ITB, el PTB, va a depender mucho, ¿no? Aquí está, miren, el GTB, el ITB, que ya dijimos es el CTB más el margen interno, y luego el PTB. ¿Qué es el PTB? Es el CTB más la sumatoria de los dos márgenes, ¿no? El margen interno y el margen de configuración. Entonces aquí está lo que hemos visto, ¿no? Entonces esto es importantísimo que tenemos que considerar. ¿Qué se tiene que considerar también el PTB? Que si puede haber, por ejemplo, presencia de tejidos sanos radiosensibles cerca al PTB, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Cuando el PTB y el PRB se superponen. Ustedes dirán, ¿pero qué es el PRB? Todavía no hemos hablado del PRB. Vamos a verlo a continuación. ¿Ok? Aquí dice, por ejemplo, considerar la respiración, es lo que hemos visto, ¿no? La respiración, movimiento cardíaco, movimiento por respiración mismo, movimiento de la movimiento de la próstata, llenado de la vejiga, etc. Por ejemplo, aquí muestran el caso de unas múltiples placas, ¿no? Del mismo paciente, han superpuesto las placas. Miren cómo hay pequeños movimientos aquí, márgenes de miren, un movimiento, otro movimiento, otro movimiento. O sea, entre cada tratamiento le han tomado una placa, es lo que nos quieren decir ahí. ¿Qué otras cosas hay que considerar? Ellos dicen, ¿no? La penumbra, ¿no? De cada uno de los haces. No es lo mismo trabajar con equipo de cobalto que trabajar con un acelerador lineal. Entonces, otra vez aquí dicen, ¿no? Considerando el GTB, vamos a tener aquí el CTB, la parte clínica, el margen interno, configuración para finalmente obtener mi PTB. Entonces está muy claro. Entonces aquí definen, y es bueno que lo revisen, ¿no? Esto en caso de situaciones. Dan 3 tipos de situaciones de la parte clínica. Dan algunos ejemplos, ¿no? Etcétera. Volumen tratado. El volumen tratado es el volumen que está dentro de la isodosis que vamos a escoger para definir el 100% de la dosis. Por ejemplo, estos 60 grays vamos a definirlo ¿dónde? En la curva del 95%. Entonces, todo el volumen debajo de este 95% vamos a considerarlo como volumen tratado, ¿no? Exactamente. Entonces, otra vez, aquí consideran, igual que el ICRU, que nosotros podríamos ir hasta más 7% y menos 5%. Nos dan esa variación que no ha cambiado del ICRU 50. Luego vamos a tener el índice de conformidad. El índice de conformidad es la relación entre el volumen tratado y el PTB, ¿no? Claro, lo ideal es que uno esté superpuesto sobre el otro. Este índice de conformidad ha sido bastante discutido porque a veces no necesariamente coinciden, porque los volúmenes podrían ser los mismos. Por ejemplo, uno podría tener la forma redonda y la otra podría tener la forma de una guitarra. Los volúmenes son los mismos, pero las formas no coinciden. Entonces, este índice de conformidad más adelante,
vamos a ver en otro ICRU más adelante, va a ser revisado. Entonces, pero como estamos hablando del ICRU 62, vamos a dejar la definición, ¿no?, del índice de conformidad. Es igual al volumen tratado entre el volumen del PTB. ¿Cuánto sería lo ideal? 1, ¿no? El volumen irradiado, otra vez, está considerado por el volumen debajo de la curva del 50%. Esto no ha cambiado mucho. Aquí también presentan algunos trabajos en las planificaciones, una parte clínica, ¿no? Y finalmente tenemos los órganos de riesgo. Ya hemos definido que es un órgano de riesgo. Estos pueden ser de formas paralelas o enfermas en serie. Cada uno de los órganos va a tener una sensibilidad o radiosensibilidad diferente. ¿Cuál es la diferencia de este ICRU con el 50? Que en este caso ya se va a definir el PRB, el volumen de planificación del órgano de riesgo, del PRB. ¿Qué significa esto? Que a los órganos de riesgo en el ICRU 50 se consideraba que no se movían. O sea, pero es irreal. Por eso es que en este ICRU 62 hacen esa corrección. Dicen, no, debe añadirse un margen al órgano de riesgo para compensar esas variaciones e incertidumbres empleando los mismos principios que se aplican para el PTB. Es decir, ¿se acuerdan cuáles eran los márgenes que se incluía? El margen interno más el margen de configuración. Esos dos márgenes también deben ser incluidos en el PRB. Es decir, el órgano de riesgo más su margen, ¿no? Otras recomendaciones que nos dan es en cuanto al archivo y elaboración de los informes. Son los colores que debemos de usar, ¿no? GTB de color rojo oscuro, CTB rojo claro, ITB azul oscuro y así sucesivamente, ¿ok? Hasta dicen los tatuajes deben ser de color negro, ¿ok? ¿Qué nos piden o qué nos recomiendan? También las evaluaciones de los histogramas dosis volumen, ¿no? ¿Cuánto es la dosis mínima? ¿Cuánto es la dosis máxima? Otra vez, aquí nos van a definir en cuanto a los informes, qué debe ir en los informes. Por ejemplo, el punto de referencia ICRU. Aquí todavía trabajamos con el punto de referencia ICRU. En el ICRU más adelante, el de la 82, por ejemplo, ya no considera el ICRU, ya no considera el punto ICRU, porque ya estamos hablando de otros tipos de técnicas, ¿no? Entonces dice, la dosis en el punto debe ser clínicamente relevante. Entonces, de preferencia se coloca pues este punto ICRU en el medio del volumen blanco, ¿no? Bueno, en algunos casos particulares podría moverse uno, ¿no? Este punto de referencia. Dice, el punto tiene que ser fácil de definir de una manera clara e inequívoca, ¿no? Claro, no lo vamos a poner en un punto de alto gradiente, por ejemplo, ¿no? El punto debe seleccionarse de modo que la dosis puede determinarse con exactitud, como decía, de preferencia en el punto geométrico del volumen blanco. Debe encontrarse en una región en que no existan gradientes, como dijimos, gradientes pronunciados. ¿Qué significa gradientes? Que yo coloco, por ejemplo, en esta zona, ¿no? En el que la dosis, si yo muevo 1 milímetro para acá, la dosis cambia totalmente. Entonces, alto gradiente, ¿no? Dice que es bueno definir la dosis en el punto ICRU, las dosis máximas en el PTB, hay que definir en los informes también las dosis mínimas del PTB. Eso es importantísimo para cada uno de los informes. Entonces también acá van a definir los niveles. Hay un nivel 1 que va a definir el nivel 2, el nivel 3. ¿Esto qué va a definir? Va a definir en función a, a la expertise, pero más que a la expertise, es el nivel en cuanto al informe. O sea, depende de con qué imágenes están tratando. Si son imágenes básicas en 2 dimensiones, son imágenes en 3 dimensiones, estamos trabajando en 2D, estamos trabajando en 3D, estamos trabajando ya en nivel 3, por ejemplo, ya nos hablan de convicity, intensidad modulada, etcétera, ¿no? Nos van a definir los niveles. También nos van a definir aquí, por ejemplo, es importantísimo, tanto en el nivel 1, dice, se tiene que definir los límites de dosis en los órganos de riesgo. Aquí nos van a dar, por ejemplo, ¿no? algunos ejemplos de cómo se debe de informar. Cuánto es la dosis mínima, la dosis máxima, hacer un seguimiento de los pacientes. Aquí nos dan ejemplos clínicos, ¿no? ¿Cuál es la situación clínica? ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? El GTB, no hay GTB que definir, como ya dijimos en el caso que se ha extirpado, ¿no? El CTB,
definir. Aquí, por ejemplo, ganglios linfáticos, mamarios, ¿no? El PTB de igual manera. ¿Cuánto es la dosis prescrita? La dosis por ACES, posicionamiento, tejido pulmonar, etcétera. Entonces nos van a dar varios tipos de ejemplos, los cuales nos van a ayudar a definir. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos un caso de cadena mamaria, cuando tenemos un caso de cáncer de próstata, nos va a dar la parte de planificación. Ya se está conformando. Acuérdense que estamos trabajando en 3 dimensiones aquí. Todavía no estamos trabajando con las técnicas de BIMAT, por ejemplo, ¿no? Pero estamos trabajando con las técnicas convencionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, un caso pulmonar, histogramas, dosis, volumen. Ok, gracias. Ahí dejo mis contactos en caso quieran tener alguna pregunta o en caso de que tú quisiesen la presentación. Ok, gracias.